abanico de posibilidades para conseguir un trámite migratorio que pueda llevarlo a la residencia permanente o a la estadía legal dentro del país es muy amplio. Y el día de hoy estaremos conversando de una de esas posibilidades y se trata de familiares que estén prestando o hayan prestado el servicio en las Fuerzas Armadas de este país. Para eso me acompaña vía Skype el abogado Jorge Delgado. Bienvenido, abogado, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias. Buenos días, Fiorella. Buenos días a toda su audiencia. Claro que sí. Antes de comenzar, me gustaría recordar la línea telefónica del abogado Delgado para que si usted tiene una pregunta pueda contactarlo directamente. También puede hacerlo a través de su correo electrónico, que es info@jldelgadolaw.com, y el número de teléfono 954-927-6254. Dicho esto, ya estamos listos, abogado, entonces para que nos explique en qué pudiera beneficiarse una persona, una pareja, un hijo o una madre de algún soldado del ejército o alguien que esté haciendo carrera dentro de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. Ok, bueno, sí, y es una pregunta muy importante para dentro de nuestra comunidad porque, como sabemos, un gran porcentaje de miembros de las Fuerzas Armadas son hermanos hispanos y un gran porcentaje son hijos de inmigrantes, muchos primera generación, son los primeros en haber nacido aquí, o también incluso he tenido el placer de hacer residente a gente que estaba en el proceso, querían hacerse residentes y lo primero que hicieron una vez que se convirtieron en residentes fue enlistarse en las Fuerzas Armadas. Entonces consciente de esto, el gobierno, las Fuerzas Armadas crearon algo que en inglés se llama el Parole in Place, en español lo llaman el permiso de permanencia en el país. ¿Qué es esto? Bueno, como hemos hablado en otro de tus programas, una persona que entra ilegalmente a los Estados Unidos, que tiene una forma de recibir la residencia, sea porque se casa con un estadounidense o porque su padre es estadounidense y él es menor de edad, no puede recibir la residencia dentro de Estados Unidos. Tiene que salir del país, hacer un proceso consular, y ahí vienen, bueno, primero que nada, que nadie quiere salir si puede evitarlo. Segundo, que lidiar con el consulado no es tan fácil como lidiar directamente con el servicio de inmigración de Estados Unidos. Entonces se creó el Parole in Place. ¿Qué es esto? Es si mi padre, si yo soy un menor de 21 años soltero, o mi hijo, mayor de edad, o mi cónyuge es miembro de las Fuerzas Armadas o es veterano de las Fuerzas Armadas, ellos pueden pedir para mí un Parole in Place, que es un permiso de permanencia en el país. ¿Qué es eso? Lo que dice su nombre. Es un permiso para quedarme dentro de Estados Unidos a recibir la residencia sin necesidad de salir al extranjero. Jorge, yo entré ilegalmente, entré por la frontera hace 10 años o hace 25 años. ¿Qué puedo hacer? Yo no quiero salir, tengo mucho, no puedo, tengo que quedarme en Estados Unidos. Bueno, conversemos. ¿Tienes algún hijo que está en las Fuerzas Armadas? Sí, mi hijo ya está en la Marina. Ok, perfecto. Entonces apliquemos por el Parole in Place, por el permiso de permanencia en el país. Esto quiere decir, abogado, que a diferencia de otros trámites, de otro tipo de petición familiar donde la persona tiene que haber tenido una entrada legal, en este caso no es necesario haber entrado con un pasaporte al país. Si la persona entró a pie por la frontera, también al optar por este parol, ¿eso quedaría excluido del expediente? Es correcto. Lo que pasa es que este parol se convierte en el equivalente a la famosa I-94, el famoso cortoncito que nos daban antes al ingresar al país, o el sello en el pasaporte. Esto se convierte en eso. No digo lo reemplaza porque en este caso nunca existió. Esta persona no entró, no fue inspeccionada al entrar, entonces esto es lo que le dan para reemplazar eso, o para tomar el lugar de eso, en este caso. Y ahora, sí, ¿quiénes se pudieran beneficiar o quiénes están en capacidad de poder solicitar este parol? en este caso serían los padres, los cónyuges o los hijos solteros menores de 21 años de un miembro de las Fuerzas Armadas, sea miembro activo, no importa cuánto tiempo tenga de haberse unido a las Fuerzas Armadas. Lo he hecho para clientes que todavía estaban en lo que le llaman el entrenamiento básico, y también esto para gente que ya es veterano porque ya se retiraron de la fuerza. O sea, no es necesario haber cumplido ya el servicio militar, sino incluso solamente haber entrado a un programa de entrenamiento militar para poder eventualmente ayudar a nuestros familiares con este trámite. Correcto, tiene que ser obviamente una de las 4 fuerzas, bueno, los infantes de marina, la fuerza aérea, el ejército y la marina. Francamente todavía no he tenido la oportunidad de trabajar con nadie que esté en la fuerza espacial creada por la administración anterior, pero me imagino que también serán incluidos.
Claro que sí. Ahora, ¿este beneficio pudiera ser solicitado solamente por personas dentro del país o por familiares que estén afuera también? No, porque el objeto de esto es que la persona no tenga que salir. Entonces, para gente que está dentro de los Estados Unidos, alguien que está fuera puede hacer un proceso consular regular, dado que ya la persona está fuera. Pero esto es para gente que quiere evitar salir del país. Es un gran alivio porque, bueno, para comenzar no pierdes días de trabajo, pues si es que ya estás trabajando, y mantenemos a la familia junta, que siempre es el objetivo de un abogado de inmigración, ¿no? Mantener a la familia juntas. En este caso así, nadie se tiene que ir a su país por un tiempo indefinido. Porque si bien nosotros podemos decir, bueno, normalmente la salida por 1 o 2 semanas, siempre hay imprevistos. Tengo gente que salió y cayó la pandemia, imagínense, y está 1 año afuera. Entiendo. Ahora, esto sería una excelente opción para los muchachos que están saliendo del high school, porque entiendo que durante esta temporada reciben muchas ofertas de las Fuerzas Armadas para que se unan a sus filas. Estos muchachos pudieran de esta manera entonces estar abriendo el camino también para ayudar a sus padres en este trámite migratorio. Hablo sobre todo de los Dreamers que se unen a las Fuerzas Armadas. Es correcto. Bueno, para entrar a las Fuerzas Armadas antes era más fácil, tiene uno que ser residente o ciudadano. Incluso la administración anterior trató de hacer un pushback para que los residentes no pudiesen enlistarse, pero eso ya no es el caso. Entonces, tanto residente o ciudadano que es miembro de las fuerzas puede pedir. Pero ojo, lo que da esto, lo que otorga el Parole in Place, es la oportunidad de aplicar por la residencia dentro de los Estados Unidos. Pero uno tiene que tener su propia forma de aplicar por la residencia. Normalmente van de la mano. Mi hijo americano que está en las Fuerzas Armadas, simultáneamente me saca el Parole in Place y él es el mismo que me está pidiendo para que me den la residencia. Porque como americano que es, tiene derecho a pedir a sus padres. Ahora, rápidamente, abogado, ¿cuáles serían los otros trámites, los otros requisitos, que las personas deben cumplir para este trámite? Bueno, no pueden tener procesos de deportación, una orden de deportación ya en su contra, porque entonces no nos van a otorgar el Parole in Place. Es básicamente gente que entró, no ha tenido mayores problemas, porque siempre entran, de todos modos, todas las otras trabas que entran para aplicar a la residencia. Si tengo un historial negativo con inmigración, si tengo arrestos, eso sigue en pie, eso no lo va a cambiar el Parole in Place, no es algo que resuelva ese problema. Entonces uno siempre tiene que ver, claro, es una buena pregunta, la elegibilidad. Abogado, ok, mi hijo está en las Fuerzas Armadas, pero sabe que yo tengo una orden de deportación de hace 10 años, me votaron y volví a entrar. Bueno, le digo, entonces en ese caso, desafortunadamente, el Parole in Place no te va a solucionar ese problema. Primero tenemos que trabajar en cómo curar esa orden de deportación. Claro, por eso siempre es importante que usted consulte su caso con un abogado que sea especialista en casos migratorios y a través de este parol pues cuenta con una herramienta más la cual le puede ayudar a abonar el camino hacia su residencia permanente en Estados Unidos. El número de teléfono del abogado, lo repito, es el 954-927-6254. Si usted gusta, también puede escribir su pregunta o su consulta a través del correo electrónico que es info@jldelgadolaw.com. Abogado, gracias por traernos cada semana una luz de esperanza con una solución diferente para cada caso. Así que agradecemos muchísimo el que comparta estos minutos con nosotros. Gracias a usted, gracias a su audiencia por recibirme en sus hogares. Que tengan muy buen día.